¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de vuelta al canal. Como estáis viendo, de vuelta a las entrevistas y como habéis visto en la miniatura, hoy tenemos a un Men's Physique Pro con un fisicazo de la hostia. Y nada, lo tengo muy cercano, empezamos a hablar hace poco, nos conocimos, una persona de 10 y nada, sin más dilación, presento a Elliot. ¿Qué tal, Elliot? ¿Cómo va? Bien. Nada, un placer tenerte por aquí. Hablaremos sobre un poquito sobre la competición, que siempre me gusta enfocar sobre el mundo del fitness, culturismo, hablar de lo que nos gusta principalmente. Y nada, para quien no te conozca, ¿quién es Elliot? Buenas, me llamo Elliot, tengo 32 años, soy Men's Physique y soy el campeón absoluto de la WNF de 2022. Nada, lo dicho, primera vez que saliste en WNBF. Correcto. Consiguió la Pro, pero bueno, antes de llegar a eso, como ha dicho, tiene 32 años, tiene mucho recorrido en el mundo de la competición, así que vamos a empezar un poco antes. Y nada, ¿qué es lo que te hizo principalmente escoger el mundo de la competición? Como hemos estado hablando antes de la entrevista, de la charleta, empezaste mucho antes en el mundo del deporte, jugando a fútbol y artes marciales, así que más o menos, ¿cómo ha sido la evolución antes de dirigirte hacia el mundo del culturismo? Bueno, a ver, en verdad todo fue por el trabajo que tenía, que me dedicaba a temas de importación y exportación de X comida de Latinoamérica hacia Europa. Entonces, por el tema de viajes, no podía enfocar al deporte que hacía, que era el tema de las artes marciales. Y empecé un poco el tema del gimnasio para liberar tensiones, quitarme estrés. Y bueno, y poquito a poco, conforme fueron pasando los meses, pues vi X evolución y fue obviamente lo que me produjo la curiosidad y aparte obviamente me sentía bien, estaría más relajado. Eso y bueno, y fue... Sí, ¿En qué año era más o menos eso? Buah, el año exacto no te puedo decir porque no me acuerdo, pero... ¿Con qué edad? Claro, ahora tengo 32, más o menos fue a los 17, 18 más o menos. Va, bien jovencito. Sí. Bueno, está muy bien. Principalmente, ahora te estás dedicando plenamente al mundo de las asesorías, tienes un gimnasio. Correcto. En esa época no todo el mundo empieza por esta manera y con la flor en el culo, para que nos entendamos, y nos tenemos que sacar las castañas del fuego. Así que, bueno, como la mayoría de nosotros nos hemos tenido que sacar las castañas de esta manera, y yo también estuve trabajando en su época por supermercados, en bastantes ETTs y esto, hasta poder dedicarme ahora plenamente en esto. Y nada, bueno, con la decisión de transferir hacia el culturismo principalmente fue por organización y horarios. Pienso que no estoy muy metido en el mundo de las artes marciales, pero seguramente tendrías unas horas para compartir, los campeonatos, cosa que la libertad que te da ir al gimnasio a la hora que podías o a la hora que te dé bastante la gana, con eso ganaba bastante. Así que principalmente una de las razones fue a nivel organizativo, pero ¿qué es lo que te llamó, qué es lo que más te enganchó al mundo de las pesas? Porque tú cuando entraste por primera vez en un gimnasio no pensaste en competir. No, que va, y aparte que no me gustaba el tema del gimnasio, era anti-gimnasio, para quien me conozca. Y entonces, claro, pero... Es como te digo, una fue de las sensaciones que a nivel de satisfacción propia, de cómo me sentía, y luego la otra a nivel de resultados. Vale. ¿Sabes? Pero nunca empecé gimnasio por conseguir X físico ni nada, sino al contrario, sino simplemente por liberar tensiones, quitarme estrés y sentirme bien conmigo mismo. Mejor claro. absoluto. Y conforme fue pasando el tiempo, sobre todo al cabo del año, fue cuando hice la vista atrás. Y claro, yo pesaba 64 kilos, midiendo 1,70, y al cabo del año pesaba 72 más o menos. Ostras. Pero bastante limpio, la verdad, o sea, más o menos así a priori diría que estaría mejor en un 13-14% de grasa. O sea, bastante bien ganados. En esa época, con conocimientos o más o menos, ¿cómo cogiste tantos kilos de buena forma que me dices? ¿Cómo los cogiste? ¿Por dónde te informabas? Al final, por el monitor del gimnasio. El monitor del gimnasio le gustaba mucho el tema del culturismo. En su día se dedicaba al tema del culturismo, nunca llegó a competir, pero sí que realmente era un portento, era un animal y tenía muchos conocimientos y me ayudó bastante, me asesoró bastante en el nivel de ejercicios, de cómo enfocar los entrenamientos y demás. A nivel de nutrición, bueno, pues lo que iba leyendo. Luego sí que es verdad, cada año ya empecé a formarme, a hacer cursos, sacar X cursos. Vale.
y a raíz de ahí pues fue poco a poco ir creciendo, seminarios, libros, cursos y, bueno, y poco a poco. Pero contando de más de 10 años, que es más o menos cuando empezaste en el gimnasio, no había el conocimiento que hay hoy en día. Es decir, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Se podría decir que reaccionaste bastante bien, respondiste bastante bien por los conocimientos que había en esa época, que seguramente alguna virguería o alguna tontería llegaste a hacer como todos hemos hecho. Sí, no, correcto, correcto. ¿Así te considerarías que tienes buena genética? Considero que sí, sobre todo viendo fotos, a día de hoy que tengo conocimientos, viendo fotos de cuando era más jovencito, cuando tenía 15, 16 años, sí que tenía buena genética, la verdad. Buena estructura y, es como te digo, al final el cuerpo también respondió bien y sobre todo no te das cuenta hasta cuando no tienes conocimientos realmente de la genética que tienes o del progreso que puedes llegar a tener a un futuro. Y una cosa que te quería comentar, ¿cuánto tiempo pasó desde que empezaste en estos años de gimnasio, sobre los 16 más o menos que me comentas, hasta tu primera competición? Hostia, es que en verdad, mira, por ejemplo, el primer volumen que hice fue 5 años de volumen. Hostias. Fueron 5 años de volumen, sí que es verdad hoy en día no se ve, ¿eh? No. Sí que es verdad que era, como siempre digo, un gordifuerte, entre comillas, o sea, estaba bastante pasada en aquel entonces. No sé, es como bien dices, no había los conocimientos que hay a día de hoy. Pero bueno, así también lo que siempre digo, que fue una de las mejores cosas que hice, estar 5 años de volumen, comer bastante, entrenar fuerte, descansar, priorizar X factores, como uno de los digo es el tema de no trasnochar. Y bueno, cuando definí la primera vez, la verdad que fue un físico que me quedé de piedra, que obviamente fue los 5 años de volumen. Y bueno, luego ahí pues cada año volumen, definición. Hasta replantearte a competir. Correcto, que fue a través de un amigo, que él competía. Nunca me había producido curiosidad, pero sí que es verdad que cuando él empezó a competir, pues me generó ese punto de curiosidad, claro, porque me dice, hostia, tienes un buen físico, ¿por qué no te planteas competir? Y bueno, al final considero que la vida son experiencias, son momentos que hay que vivir y si no vivimos tampoco sabemos si nos va a gustar o no nos va a gustar. Entonces fue a raíz de ahí. Sabiendo este punto de inflexión, ¿tú que eres más partidario de que se pruebe la competición lo antes posible para ver si realmente eso gusta de verdad o que hagan como has hecho tú en este pasado y se tiren todo el máximo de tiempo posible en volumen para que salgan con un físico realmente competitivo? Bueno, yo siempre digo que como soy yo, físico competitivo, al final, como siempre he dicho, que para vivir la experiencia me voy a ver un campeonato o me miro un campeonato en YouTube, entonces si voy básicamente es para ganar, o sea, que me refiero, un físico competitivo, trabajado, los deberes hechos y obviamente pues para poder dar guerra y optar a ganar, si se hacen las cosas que se hagan bien, al final. No, al final ya ibas con esa seguridad de que dices, voy a ser competitivo y voy a ganar o quiero ser algo en esto. Bueno, no el objetivo de voy a ganar, porque obviamente al final ves físicos y dices, nivel de locos, pero sí que pensando, bueno, si no gano tampoco se va a poner fácil, ¿sabes? Obviamente que vamos a pelear ahí, vamos a luchar por dar un buen papel o posicionar lo mejor que podamos. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, yendo un poco más hacia esa primera competición, comentas que a través de este amigo decidiste competir. En tu primera competición, ¿fuiste con preparador o cómo te preparaste para esa competición? No, fui con preparador. Vale. ¿Con el que tienes actualmente? No, vale. Con el que era mi amigo. Vale, perfecto. Que bueno, preparador, que no es que fuera preparador, sino básicamente la primera definición la hice yo, mantenimos lo que fue, me ayudó a mantener la condición y hacer un poco lo que es la peak week. Y, en fin, no es que hiciera la preparación entera con él, la definición entera con él, no, me llevaba yo mismo y el punto ya lo tenía, fue mantenerlo, hacer la puesta a punto y ya está. ¿Y consideraste que saliste bien? No. Bueno, cortando agua, típico, muy old school. Tonterías de las que se hacían antes. Correcto. De los errores se aprende. Y bueno, pienso que a partir de esta competición te pusiste los pies en la tierra y pensaste de pillarte un buen preparador. Correcto, que es con el que tengo actualmente. Vale. ¿Y hace cuánto estás con él ahora? 5 años, 6 años compitiendo. Vale. Entonces 5 años llevo con él. Vale. Y bueno, las primeras competiciones a través de esta fueron, me has comentado, en la IFBB, ¿no? Correcto. ¿Y durante cuántos años estuviste compitiendo en la IFBB? En la IFBB estuve compitiendo 3 años.
Estuve 3 años, hice la primera temporada, descansé un año, segunda temporada, o sea, competí un año, descansé otro año, competí un año, descansé otro año, competí ese año y ya, claro, me empecé a plantear el tema de salir en ACN, WNF, porque si no recuerdo mal, creo que se fundaron en 2018, creo que ACN o WNF en 2018 o 2016 más o menos. WNBF sí, sobre ese año, y ACN creo que ya rondaba de años anteriores. Vale, bueno, yo empecé a conocer a eso, a raíz de 2018 más o menos fue cuando empecé a conocerlo, que fue cuando más boom se creó en tema de redes. Vale, y es decir, que más o menos sobre 2014, 2015, 2016 saliste en esas primeras competiciones de IFBB. ¿Y qué te hizo replantear el cambiar de IFBB a ECN? Bueno, al final, uno, que obviamente soy natural y ya pues hay federaciones naturales, pues jugar con las mismas cartas. Y luego dos, que el trato, pues sí que es verdad que es como digo, el trato de IFBB hacia los atletas en aquel entonces tampoco es que fuera muy bueno. Y bueno, y al fin y al cabo es como digo, pues conocer otras federaciones y más si comparten mis, ¿cómo se dice?, mis principios o mis valores, pues claro, obviamente directamente a la Federación Natural. Siendo natural eso se premia mucho y también da un gusto y comodidad a la hora de competir. Sí, claro. Y bueno, saliste en AECN, te hiciste pro de AECN el primer año. Sí, correcto, también. Y después ya te replanteaste ya cambiar a WNBF. Correcto. Saliste en WNBF este año pasado, en 2022, se hizo pro. Un año bastante complicado. Hostia, demasiado complicado, la verdad. Para comentar un poco, bueno, la competición era en octubre, más o menos, si quieres comentar cómo fue a lo largo de la competición, cuando empezaste, con qué peso iniciaste y con qué peso competiste. Explica un poco cómo fue la competición así en general, cómo fue la preparación. Bueno, el final del volumen acabamos con, si no recuerdo mal, con 88 kilos. Empezamos a definir 7 meses antes del campeonato. Y competí más o menos fue en 72.800, 73 kilos. Ostras. O sea, ahí bastante seco, la verdad. O sea, a nivel de glúteo lo tenía seco y sí que es verdad que nunca había tenido glúteo seco. Fue los últimos 2-3 meses bastante dura la preparación, todo hay que decirlo. O sea, me apretan bastante, con un preparador que me aprieta bastante, pero sí que es verdad que gracias a él siempre consigo mejorar y siempre sacar con una mejor versión de mí. Entonces, pero claro, eso implica que tengo un negocio, tenía que trabajar bastantes horas al día, dedicar atención a los clientes, atención al negocio, atención a familia, pareja, etc. También que gracias a mi pareja, gracias a mi familia, obviamente hemos llegado a conseguir todo. Pero fue una preparación bastante dura los últimos meses, la verdad. Pero bueno, contento al final con el físico que mostramos y con el resultado que obtuvimos. Como siempre digo, soy muy cuadriculado de sota caballo rey, que es como digo, que si vas con los deberes hechos, al final... Obviamente, pues. No, al final, complicarse lo menos posible es lo mejor. Y más o menos, a ver, bueno, la mayoría de gente que nos esté viendo seguramente sepa lo que pasó con tu preparador. Su preparador es Ángel Creu. Sí. Y nada, según un veto de WNF, no pudo asistir. Y nada, te saliste principalmente solo en la competición, con la familia y con la ayuda de estos. ¿Cómo llevaste ese punto de inflexión a la hora de salir sin tu preparador? Bueno, a ver, fue un poco descontrol, la verdad, o sea, porque justamente yo estaba de desconexión de fin de semana, estábamos en Valencia cuando recibimos esa noticia y la verdad que me generó mucho estrés y mucha ansiedad. Claro, porque decía, bueno, claro, ahora que estoy allí, ¿cómo voy a organizar todo? ¿Cómo voy a plantear todo? ¿Cómo voy a, sabes? Y bueno, imagínate que llegué a perder en 5 días 2 kilos. Dios. O sea, que realmente el físico tenía que haber salido más lleno, más grande, más duro, más rocoso. Pero claro, del estrés, de la ansiedad que me generó todo eso, claro, y yo pensaba, bueno, si han vetado a mi preparador, también es como siempre digo, desconozco la federación, desconozco la organización, entonces yo pensaba eso, como bien dijo Viking en el vídeo y en el campeonato, de que no me iban a puntuar o no me iban a valorar como realmente me merecía, pero bueno, sí que es verdad que luego lo hicieron las cosas bien bajo mi punto de vista y doy gracias de eso, de que al fin y al cabo se valore el físico y el trabajo que hay hecho. Pero bueno, como iba con ese miedo, con esa inseguridad o que me tiraran para atrás por el polígrafo, por X, yo qué sé, que se inventaran cosas, que como siempre digo, hablo de la ignorancia en aquel momento, a día de hoy no, pero sí que me generó mucho estrés, Uf, no, totalmente normal, a veces no la mayoría. Lo pasé mal, la verdad, fue una semana, sí, una semana, 2 semanas que hostia.
no la mayoría de competidores se dedican plenamente a esto, si se pueden costear una preparación tan, entre comillas, tan relajante, y es bastante difícil compaginar ese tipo de cosas y encima echarle más leña al fuego en este aspecto. Claro. ¿Considerarías que esta ha sido la competición más importante de tu vida o antes de hacerla, antes de competir, pensaste que era la competición más importante de las que habías hecho? Bueno, al final considero que todas son importantes. Entonces, cuando me preparo para un campeonato, para mí siempre va a ser más importante. Pasa ese campeonato, siguiente punto, obviamente siempre va a ser más importante. Entonces, que me refiero que al final todas son importantes, pero sí que viendo el nivel que había años anteriores y demás, pues se puede decir que sí, que era la más importante de mi vida. Sobre todo queríamos obtener el carnet pro para poder ir a circuito internacional y poder ir al mundial, que por X motivos no pude asistir, que ya hablaremos, pero sí, resumiendo, sí, la verdad que no, nada más importante es. Y volviendo un poco al tema, ostras, es que 5 años con un preparador, yo creo que son muchos. Normalmente la gente va dando bandazos de preparador en preparador y se ve un montón. Correcto. Más o menos, ¿qué hizo que escogieras el preparador que tienes hoy en día? El físico que me hizo mostrar en tarima. Vale. Y bueno, obviamente luego también viendo los atletas que llevaba, la condición con lo que sacaba, los resultados que obtenía, que al fin y al cabo considero que también hay que guiarse mucho por eso, no por nombres, que ese es el fallo de mucha gente, se guía por nombres. Obviamente no X conocido a nivel de redes, pues me guío por él, no, obviamente es un error, sino tienes que enfocarte viendo los atletas que saca, los resultados que obtiene, las condiciones con las que salen. Entonces pues fue un poco eso también lo que me guió a seguir con él, y considero que no es la mejor decisión que he tenido, que he tomado, perdón. Muy bien, muy bien. No, si te digo la verdad, me gusta mucho tu mentalidad y la forma de pensar y hacer las cosas en este mundo, porque realmente yo en esta situación me hubiera costado decidir por cuál, pero te quería comentar si llegaste en algún momento o en el principio a dudar si ese era tu preparador, sabiendo que en esa época también llevaba atletas que nos salían a competir con sustancias dopantes. Correcto. ¿Llegaste en algún momento de la preparación o de esos inicios a llegar a dudar del potencial que te podía sacar tu preparador sabiendo que llevaba también estos atletas? Sí, no te voy a mentir, claro que tenía dudas, incluso me planteé varias veces en cambiar, ¿sabes? Ya como índices para sacar máximo potencial, porque obviamente es como decía, digo, bueno, si un preparador que se dedica solo a atletas naturales, obviamente pues podrá sacar mayor partido, mayor conocimientos y más, pero sí que es verdad que no. Luego me he equivocado pensando así, porque tiene muchos conocimientos, tanto en los dos factores, a nivel natural como a nivel no natural, y que al fin y al cabo es como digo, sigo a día de hoy con él por eso, porque es una persona que siempre se renueva, siempre está al día de todo y tiene muchísimos conocimientos y siempre he ido a mejor desde que estoy con él. Entonces, como siempre digo, ¿para qué cambiar si algo va bien? O si algo funciona, ¿para qué cambiar? Y esto se puede extrapolar a un montón de aspectos relacionados con el culturismo y la competición. Muy bien, correcto. Así que nada, bueno, volviendo un poco al tema de la competición, te has hecho pro y nada, una vez saliste, bueno, que principalmente enhorabuena por la pro. Muchas gracias. Bueno, objetivo mundial, correcto. Lo único que aparecieron más problemas. Coméntanos. Hostia, sí. Bueno, creo que fueron 3 semanas, tenía desde que acabó el Campeonato de España hasta poder viajar a Estados Unidos. Yo quería ir a toda costa, sí o sí. Pero bueno, sí que es verdad que también fallo mío, siempre lo digo, que no vacunarme por el tema de la vacuna de COVID. Pero bueno, también fallo y no fallo, porque claro, yo pasé el COVID y yo pensaba que con el certificado de recuperación me valdría. Pero no, error. Pusimos en contacto con la embajada de Washington, con la embajada de Madrid, de Estados Unidos, y no, me decían que tenía que tener el pasaporte COVID con vacuna Janssen monodosis o si no 2 vacunas pautadas. Pero claro, ¿qué pasó? Que estuve hablando con Sanidad de España para ver si había Janssen en la provincia de Tarragona o provincia de Cataluña, pues obviamente coger el coche, desplazarme o donde fuera para ponerme la Janssen, que es una monodosis y poder viajar. Pero bueno, resulta que la quitaron del mercado porque daba trombos y demás, entonces la quitaron del mercado. Me quería poner las 2 dosis, pero solo me daba tiempo a una. Cuando me tocaba viajar me tocaría la segunda, más apurar a 3 semanas, entonces claro, no... Y más o menos eso estamos hablando, ¿a cuántas semanas vista del Mundial? A 3.
A 3, y tú siguiendo con tu preparación. Claro, Obviamente, sí. Porque Sí. no sabías si ibas a salir o si no ibas a salir. Correcto, sí. Nosotros enfocados en la preparación, si en cualquier momento me dijeran que sí, que hay una vacuna, obviamente irnos, vacunarnos, coger el vuelo y para Estados Unidos, o sea... Creo que este año no ha sido un año muy acertado. Sí, fue un poco caótico, Lo único bueno ha sido la prueba. Sí. Bueno, no, el es muy bueno, la verdad que la muy bueno. experiencia Sí. y de no volver a pasar por los mismos pasos. Así que nada, hablando, bueno, ahora estás en off-season, estás en volumen, correcto. cogiendo más masa muscular y a objetivos, a futuros objetivos, ¿cuáles Bueno, te planteas? 2024 tenemos 2 campeonatos seguros que son en Alemania y Estados Unidos y tenemos que cuadrar el tema de fechas para ver si hacer Portugal, Suiza, Alemania, Estados Unidos. Muy bien. Si nos cuadra y no hay mucha distancia de un campeonato al otro, porque al fin y al cabo también es importante, si el campeonato más importante es el mundial y vamos a ir desgastados y más siendo naturalmente el físico va a salir cada vez que sacamos un campeonato más desgastado, no sale igual como el primero o como el segundo, entonces hay que tener cuidado también con eso. Entonces si no es a mucha distancia un campeonato del otro, pues puede hacer al final los máximos posibles, que darnos a conocer y bueno, y ver qué tal, cómo va, y poder medirnos a nivel mundial con los mejores del mundo también, que eso es algo que siempre me ha gustado mucho y a día de hoy tengo la suerte de poder ser pro, entrar en circuito internacional y poder... Muy bien. No, escalar año tras año y ir subiendo un poco más el nivel. Sí. Así que, por lo que veo, te gusta bastante WNBF y Sí. te replanteas volver a alguna federación de las que hayas competido anteriormente, rollo ACN o IFBB. No. Por ahora, la verdad, sinceramente estoy cómodo y me siento bien en WNF, entonces no, Muy bien. ni se me ha pasado por la cabeza, sinceramente. Perfecto. Y nada, principalmente también hablar un poco del, bueno, algo de hate o críticas te habrá caído sobre bueno, principalmente por qué te lleva un preparador, de lo que hemos comentado. ¿Cómo has afrontado ese tipo de críticas o hate que te ha podido generar, o realmente no te ha llegado tanto a acusar la gente como... No me ha llegado a acusar tanto, pero tampoco, y si he recibido algo de hate, no te voy a decir que no, la verdad, sobre todo en tema de redes, pero sinceramente, hablando claro, No, es que yo principalmente... he pasado totalmente. No lo digo porque tu preparador trabaje con ese tipo de atletas, sino el otro día que hice la entrevista con Álvaro Bravo, principalmente colgué un reel de una parte de la entrevista y ya apareció algún comentario con algún tipo de hate sobre que Álvaro usaba algún tipo de sustancias. Y ostras, le han hecho 300.000 controles. Mi preparador, Chipi, que no entiende nada de química, porque lo acusan de esta manera. Bueno, siempre digo que al final es más fácil criticar que admirar o que valorar, ¿sabes? Entonces... Tal cual. Y nada, acabando un poco, veo que te gusta bastante WNF, como he comentado. ¿Qué opinas del movimiento que está llevando a día de hoy Roberto Morosi? Bueno, la verdad que bien, porque al fin y al cabo es una expansión, cada vez están entrando más países a nivel mundial, entonces la verdad que sinceramente están haciendo un trabajo bien hecho, considero, sobre todo por el tema de la expansión y la organización, entonces considero que sí, está haciendo un trabajo bien, la verdad. Este año han aplicado el tema de los regionales, pero lo he visto correcto, sí, correcto, eso es. más expansión y haciendo un poco más de dificultad sobre ir al nacional, que es en Mallorca. Sí, está bien, porque sobre todo al fin y al cabo, al hacer regionales, puntuar por ranking o por ganar, el nivel siempre va a ser alto. Entonces, la verdad que es una manera de mantener el nivel alto y sobre todo que siempre, si solo hay un campeonato al año, se queda un poco corto, ¿sabes? Entonces, tal cual, claro. es más o menos lo que te estaba comentando yo anteriormente, que es preparándome. Si te digo la verdad, entré en Team Chippy hace 3 años, me replanteé competir, bueno, entré principalmente porque Álvaro se hizo pro en AECN, Sí, y digo, de acuerdo. no quiero ser como él, de momento, pero en un futuro me gustaría competir y parecerme a él. Entro, gano masa muscular y me replanteo competir. Cuando estaba un año en el equipo, digo, vale, quiero competir, pero esto que estoy diciendo es de ahora hace 2 años. Y ahora 2023 haría 3 años desde que me replanteé competir. Imagínate tú estar 3 años preparándote para competir una vez. Claro. Y doy suerte de que me estoy preparando para la categoría junior y salir también en la categoría de peso, que en este caso saldría en culturismo.
jode bastante, si no te digo la, claro. si te digo la verdad, de salir solamente en una competición. Claro. Y también agradezco el tema de que haya más recorrido y poder hacer un poco más de competiciones a lo largo del año. Sí. Y competir y hacerlo un poco más difícil. Sí, ya que es una preparación larga, obviamente es una preparación dura, que menos que disfrutar todos los campeonatos que se pueda al final, porque solo un campeonato es como, si dices, ponerte caramelo en la boca y quitártelo. Tal cual, y de manera natural, que es muy raro, cambia mucho. Con casos muy puntuales, que cada año estés compitiendo. Claro, compites cada vez, como has hecho tú ahora este año a Aras, que es cada 2 años, y competir cada 2 años para salir solamente una vez, dices, hostias, jode bastante, es como tú dices, la extrapolación está. Sí, hay mucho trabajo detrás como para solo salir en uno. Sí, que es verdad que también influyen muchos factores que siempre digo a nivel económico también influyen muchísimo, porque obviamente conlleva mucho gasto cada preparación, ya también a nivel de viajes, de inscripciones, de tinte, bañadores, entonces claro, plantear todo eso bien, estructurar todo eso bien y... ¿Realmente te vale la pena, pero? Yo considero que sí, porque siempre he dicho que al final lo hago por satisfacción propia y porque me gusta. Entonces, ¿qué me referí? Que si el trabajo está bien hecho, al final subo a tarima y voy a recoger lo que me pertenece. ¿Qué me refiero? Si me pertenece el primer puesto, será el primer puesto. Si me pertenece el último puesto, será el último puesto. El segundo puesto, segundo puesto. Si me pertenece el segundo puesto o último puesto, al final solo implica una cosa, que es mejorar. O sea, el físico no era el acorde a lo que buscaban los jueces o acorde a X parámetros o a X baremos. Entonces, obviamente, significaría eso, sería mejorar para poder optar siempre a ser el mejor y a ganar. No, tienes una mentalidad muy buena de culturista, te digo la verdad. Y digo, siempre con este tipo de mentalidad yo lo extrapolo bastante, es bastante semejante a Álvaro, y te digo que el Álvaro es muy cuadriculado, cuando tiene que hacer algo lo hace, no se deja nada por hacer. Bueno, eso también lo que digo siempre, que al final son los físicos que marcan la diferencia, los que son sota caballo rey. Ya puede ser un portento genético que si no haces los deberes, muy bien, al final va a haber alguien mejor que tú. Así que más o menos acabando las preguntas, entramos de pie en las preguntas rápidas para responder con una simple palabra o sí o no. Y nada, ¿WNBF o IFBB? WNBF. ¿Men's Physique o Bodybuilding? Culturismo. Men's Physique. ¿Hasta qué edad te ves compitiendo? Infinito. Vale, si no te hubieras hecho pro, ¿volverías a salir en WNBF? Sí. ¿Culturista de referencia? Con Adrián Line. Muy bien. Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy con Elliot. Ha sido un placer realmente, te lo digo de verdad. Muchísimas gracias. Me gusta aportaros este tipo de contenido, también conocerlos a todos y ya que los tengo cerca, unirse en este grupito que, como ha dicho, cada vez el culturismo natural va creciendo cada vez más y nos tenemos que juntar todos para hacerlo crecer de la mejor manera posible, y tener fisicazos así tan cerca se agradece mucho. Así que nada, hasta aquí la entrevista con Elliot. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.